Amén, amén, mi hermano Mario. Bueno, Dios les bendiga a todos. Los saludo en esta mañana, deseando ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido primeramente con el Señor por sus bondades, por su misericordia y porque el Señor siempre es bueno. Y siempre digo que el Señor es exageradamente bueno para con nosotros. Saludando pues a todos los directores de este hermoso programa, su hermana Liliana Herrera, hermana Liliana Núñez. Bueno, qué bendición saludarle a todos ellos, a todos los hermanos que están conectados, a los que van a estar escuchando esta transmisión. Yo sé que es de tremenda bendición. Y bueno, mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor Jesús, dándole gracias a Dios por su bendición que siempre nos da y nos comparte en todo momento. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 9, versículo 16, tiene una fracción de la palabra muy especial que nos muestra Romanos. Carta a los Romanos capítulo 9, versículo 16 nos dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Vuelvo y repito, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Bueno, miramos que y veníamos escuchando una reflexión muy bonita de parte de nuestro pastor hermano Primitivo, donde decía que debíamos de ser aprobados por Dios en todo lugar. Y cuando un hombre o una mujer es aprobado por Dios, puede llegar o estar en un lugar donde no se puede visualizar nada, pero Dios hace cosas grandes con esa persona allí. Lo más importante es dejar que Dios nos guíe, nos direccione y que nosotros seamos el instrumento, pero que las palabras que salgan de nuestra boca sean de parte del Señor Jesús. Lo más glorioso que puede tener el hombre en el corazón es a Dios. Y muchos pueden decir que el hombre es importante porque tiene riquezas, por la sabiduría y por muchos más aspectos. Pero lo más grande y más glorioso que tiene el hombre y que tiene el mundo entero es la presencia de Dios. Sí. Vano sería nuestra vida si Dios no estuviera aquí. Sería un desastre. Sería algo que no tendría razón de ser, pero lo más importante y lo que hace importante, perdón por repetir la misma palabra, es que Dios nos haya escogido y que seamos instrumento en las manos de Dios. Muchos hablamos del pueblo de Israel y decimos que el pueblo de Israel es o es el escogido de Dios y que en el plan de Dios eh, siempre era que este pueblo fuera direccionado y que hiciera la voluntad de Dios. Y me pongo a pensar y bueno, sé que Dios todo lo hace perfecto y que no se equivoca, pero ¿qué sería de nuestras vidas si Dios no hubiera trazado un plan para los gentiles? Y eso es lo que podemos mirar que Dios es muy bueno, Dios es muy bueno. Como Dios miró la necesidad y como Dios sabía de que en esta mañana se encontraría un pueblo y podemos decir grande adorando al Señor, de que había un hombre, un pueblo, una iglesia dispuesta a servirle de corazón. Así que no depende de quien quiere ni del que corre. Aquí depende del que Dios tiene misericordia. Y por gracia del Señor ha tenido misericordia a cada uno de los que estamos aquí. No sé cuánto podemos retroalimentar o hacer digamos, volvernos como éramos antes, quiénes éramos, dónde estábamos, qué hacíamos. Y ahora podemos pensar quiénes somos por la gracia del Señor, dónde Dios nos ha trasladado y nos ha puesto en lugares altos. Es lo más hermoso con el Señor, que cuando el Señor llama a alguien, lo levanta del muladar, dice el Señor, lo saca de lugares de desesperación y lo pone en lugares donde Él ve
conveniente que esta persona esté. Mi hermano, no podemos decir que es una casualidad que Dios nos tenga en un lugar, en cierto cargo, en cierto lugar. Es porque Dios así lo ha querido. Es porque Dios así se ha placido en su bondad y su misericordia, porque Dios es bueno. Dios es muy bueno. Muchas veces ignoramos y pasamos por alto lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos da, lo que Dios nos permite. Y todo es por su misericordia, es porque Dios así lo ha querido, es porque Dios ha mirado la necesidad del mundo entero. En muchas ocasiones Dios nos pone en lugares donde podemos pensar, pero yo qué estoy haciendo aquí, qué debo de hacer, por qué Dios me trajo a este lugar. Es porque Dios quiere hacer algo con alguien. Recuerdo cierto momento eh, que Dios me permitió llegar a un lugar y yo preguntaba, bueno, ¿yo qué estoy haciendo en este lugar? Pero vemos que Dios me envió a ese lugar por un propósito. Era de que le hablara la palabra a alguien y ese alguien pudiera entender y pudiera aceptar esta palabra. Así que hermanos, pensemos, amigo que me escuchará en su momento, me escucha, siempre Dios, el plan de Dios o el anhelo de Dios es que el hombre sea salvo. ¿Sí? El anhelo de Dios es que el hombre sea salvo. Solo basta de que el hombre decida aceptar lo que Dios tiene para con nosotros. Lo más bonito es que no depende de nuestras, digamos, capacidades, depende de Dios, no depende de lo que nosotros hablemos o digamos, es lo que Dios quiere decir. Y hay un texto en Romanos 8:28 que dice que los que, digamos, y que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es- Esto da a entender de que Dios nos ayudará en todo momento, en toda circunstancia, de que Dios no se pone a mirar si va a funcionar, no, Dios lo hace perfecto. Dios así lo ha querido. Dios así digamos, lo pone en nuestro corazón para que nosotros seamos fieles a Dios. Miramos que Dios es un Dios tan justo que muchos podríamos decir es que no, yo no sé si, digamos, estábamos en el pensamiento de Dios, pero Dios lo hizo grande y especial. Vemos la vida de un joven llamado Jepté, que está en el libro de los jueces, un joven que según la palabra del Señor dice que nació en un momento difícil, en unas circunstancias donde su padre, Galaad, eh, tuvo una mujer y su madre de Jepté era una mujer ramera, dice la Biblia del Señor Jesús. Y este joven era, digamos, en todo momento, en circunstancias, muchos lo criticaban, se burlaban por su condición, porque su padre no le daba la altura y sus hermanos todos los días que querían como que se fuera de casa. Así que un día los hermanos de Jepté, sí, porque Galaad tenía a su esposa y tuvo hijos con ella, y estos jóvenes le dijeron, vete de la casa porque no vamos a compartir nuestra herencia contigo. Este joven se fue a un lugar donde era un lugar de caos, ¿sí? Era un lugar de conflicto, era un lugar donde no había esperanza. Y allí este joven empezó con tristeza, con remordimiento, con todo lo que tenía, empezó a construir su vida. Pero vemos que cuando Dios tiene un propósito con alguien, lo envía, lo capacita y allí lo va a ayudar en el momento indicado. Así que no pienses si estamos pasando en un momento y no entendemos, espera en Dios que Dios nos va a dar la respuesta. Esperemos en Dios que Él nos va a ayudar y nos va a dar la victoria cuando menos los creamos, porque tenemos un Dios poderoso. Hay que tener claro y tener, digamos, el entendimiento que no tenemos cualquier Dios, tenemos al único y verdadero Dios, al que es poderoso, el que viene por toda la eternidad, a un Dios que la Biblia dice que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el
todopoderoso, un Dios que nos ha librado y nos ha sacado del pecado y nos ha traído a la iglesia del Señor y nos tiene como príncipe de su palabra y nos ha hecho herederos del reino de los cielos. Así que tenemos al único Dios poderoso, que el único que puede ofrecer vida eterna y salvación al hombre. Y eso quiere decir que no depende de nosotros, depende de la misericordia de Dios. Así que esto es por gracia, esto es por bendición y por misericordia de parte del Señor. Este joven Jefté, estando allí en este lugar de muerte, este lugar de guerra, porque así lo dice la palabra del Señor, estaba allí en Top, un lugar donde no había esperanza, sintió, o alguien, el pueblo de Galaad tuvo guerra contra otro pueblo y alguien dijo, acordémonos de Jefté. Es un joven que ya está organizado en un lugar, que tiene su pandilla, y los jefes de Galaad fueron a buscar a Jefté y le dijeron que peleara por Galaad. Y Jefté le dice, pero ustedes en un momento me echaron de la casa, me echaron del lugar y ahora vienen a mí a buscarme para que yo les ayude. Muchas ocasiones alguien nos va a decir una palabra que no nos va a gustar, pero en su momento sabemos que esto es de Dios, nos va a buscar con el deseo de que le apoyemos en un área de su vida. Y allí es donde debemos de entender y tener nosotros la madurez y el entendimiento de que Dios nos ha dado la sabiduría para que nosotros seamos siervos. Hemos escuchado muchos mensajes de que la iglesia tiene que aprender a ser siervos para servir a alguien, para ir en una forma especial, con amor y con cariño, a dejar una palabra y un mensaje de salvación al necesitado. Jefté empezó a reclamarles, pero el pueblo le hizo una propuesta y le dice, Jefté, si peleas por nosotros y nosotros vencemos, te haremos nuestro jefe. Ya pasó de alguien que era de un lugar que no había esperanza a ser el jefe de un gran pueblo. Así que vemos que Jefté, pienso que su padre le enseñó algunas cosas de Dios y Jefté posiblemente no adoraba ni estaba allí en su corazón servir a Dios, pero Dios tenía un propósito y Dios así lo quería. Vemos que Jefté peleó y Dios le dio la victoria, porque eso dice la palabra del Señor, que la presencia de Dios cayó sobre Jefté y Dios le dio la victoria. Es tanto que el nombre de Jefté aparece mencionado en la palabra del Señor. Y si nos vamos a Hebreos, que está, digamos, la parte donde están los héroes del fe de la palabra del Señor, allí aparece Jefté, aparece con Noé, aparece con Abraham, porque Dios, cuando quiere hacer algo, lo hace perfecto. Vemos que este joven no tenía, digamos así, un proyecto trazado de servirle a Dios, pero Dios ya lo había escogido. Así es como dice la palabra del Señor, así que no depende de que quiere, ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Vemos que el profeta Jeremías eh, dice la palabra que en un momento él no quiso hablar más y callar, pero que fue más grande el fuego que Dios había puesto en su corazón. Fue más grande lo que Dios necesitaba hacer o quería hacer en ese momento, en ese lugar, a ese pueblo. Y Jeremías dice, y el Señor fue más grande, me cautivó la presencia del Señor y es que no pude parar de hablar. No sé cuántos momentos, muchos dirán, pero es que yo hablar del Señor es lo más grande, lo más glorioso, lo más hermoso y no entiendo el por qué yo termino hablando del Señor y lo hago con esa determinación cuando alguien está allí y yo puedo hablar la palabra del Señor. Es que esto es lo más hermoso, lo más glorioso, poder compartir
las misericordias que Dios ha hecho con nosotros, con nuestra familia, poder nosotros llevar ese mensaje. Y porque, ¿sabe por qué? Porque esto no depende de nosotros. Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es tan grande que es un fuego tan poderoso que tiene que salir. Es algo que no se puede quedar allí en nuestros corazones, tiene que salir de nuestras vidas, porque nosotros debemos mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cómo podemos callar si Dios es el que nos escogió? Si Dios es el que da en nosotros ese sentir, ¿qué pues diremos a esto? Dice la carta a los romanos, el apóstol Pablo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos escoge, nos capacita y nos envía, porque no depende de nuestra competencia, de lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, depende de Dios, depende de lo que Dios va a hacer. Hermano que me escucha, esto es de Dios. Dios te ha llamado con un propósito. Dios te tiene en la iglesia porque te quiere usar en gran manera. Dios está haciendo en nosotros o nos está formando para enviarnos a una gran tarea, una gran misión. No sé cuál sea, pero preparémonos porque Dios tiene cosas grandes para con nosotros. Preparémonos porque lo que Dios va a hacer va a ser tan grande que vamos a mirar hacia atrás en un momento y decir, bueno, Dios, hasta dónde Dios me ha puesto y yo quiero avanzar más, no me quiero quedar aquí, yo quiero seguir avanzando, quiero seguir creciendo, quiero seguir avanzando en la palabra del Señor. Quiero que en unos años poder ser un récord, digamos, recordar de lo que Dios me ha permitido hacer y digo que cuán glorioso es Dios, qué glorioso es Dios lo que ha hecho. Yo quiero servirle más a Dios. Y eso es lo que a mí cada día me anima, ver en la iglesia. Hay hombres, columna, baluartes en la iglesia de oración que cuando nos sentamos a hablar podemos decir y nos pueden hablar, decir, el Señor me permitió pasar por todos estos momentos, yo le hablé la palabra a alguien, el Señor hizo un milagro en ese momento, yo no entendía por qué el Señor me estaba pasando por esta situación. A veces pensamos porque llegan situaciones en nuestra vida ya todo se terminó y no. Ve que cuando Dios ama, cuando Dios quiere, cuando Dios forja en alguien una necesidad es porque Él lo ama. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos ser probados como el oro, porque cada día nos vamos perfeccionando en Dios para que Dios nos lleve a otra dimensión, a otro espacio. Esto es bonito y es glorioso porque Dios cada día nos va permitiendo escalar. Esta iglesia va escalando porque Dios la prepara, Dios la comisiona para que seamos mejores. Yo no sé cuánto podemos decir sí, amén, así es, gloria a Dios, porque Dios nos prepara. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos cuando iniciamos la vida cristiana? En algunos momentos no sabíamos ni orar y le decíamos al pastor o al hermano que no sé qué decirle a Dios, cómo se hace, cómo se aprende a leer la palabra del Señor, cómo podemos direccionarnos para poder encontrar un libro a otro. Pero Dios nos ha dado la capacidad y eso es lo bonito. Muchos dicen, pero es que yo no tengo estudio. Conozco la historia de un hermano que no sabía leer o no sabe leer. Pero cuando el pastor le decía, hermano, predíquenos la palabra, en ocasiones acudía al mismo pastor y decía, pastor, léame una cita en tal lugar en el evangelio. Y el pastor o alguien le leía la palabra y decía, vuelve a leer. Y el hombre lo usaba usando su palabra. Dios usaba a este hombre por medio de su palabra y no sabía leer ni escribir, pero Dios usaba, respaldaba su palabra porque había un hombre que había entendido de que esto depende de Dios. Así que hermanos, hemos crecido, hemos avanzado mucho en Dios. Hace años atrás no teníamos esta maravillosa plataforma de poder llevar el mensaje por medio del internet, de plataformas a otros lugares, pero Dios nos ha permitido la capacidad, ha capacitado hombres y mujeres para que puedan organizar todo el contexto y podamos llevar el mensaje de salvación. Hay que tenerla clara, así como, y esto siempre me gusta decirlo, frase que me gusta, es lo que Dios le permitió al misionero Larsen cuando vino a Colombia, donde no había nada, donde quizás, hablemoslo humanamente, no había nada, ¿verdad? Donde nadie lo recibía, pero tenía un fuego y tenía
algo claro, que en Colombia había un gran tesoro y era almas para ser salvas. Y por gracia de Dios hay una señora iglesia que habla y comunica y adora al Señor Jesucristo con amor y con poder. Y es una señora iglesia que está en esta mañana aquí presente, que está en otros lugares adorando, ayunando, clamando al Señor por más almas. Esta iglesia es una iglesia bendecida en las manos del Señor. Y la palabra que me gusta que dice el misionero es cuando su esposa fallece y los que lo habían enviado le dicen: le vamos a enviar dinero para que vuelvas a casa. Pero me fascina que el misionero Larsen la tenía muy clara. Yo no sé cuántos de nosotros en esta mañana la tenemos clara y podemos decir lo mismo. Y él llega y dice: un soldado ha caído. Con ese dinero que me van a enviar para que me regrese, envíen refuerzos. Así que, hermanos, nosotros por gracia en la iglesia hay muchos servidores, evangelistas, predicadores, otros que oran. Hay mucho talento, hay mucho servidor allí. Hay que aprovechar los talentos que Dios nos ha dado, ese sentir que Dios ha puesto en nuestro corazón, y vamos a ir a la misión a hacer lo que Dios nos ha encomendado, porque Dios nos llamó para que seamos salvos, pero también para que sirvamos. Esa es la misión de la iglesia, servir a Dios, porque ¿de qué otra forma le vamos a pagar al Señor todo lo que ha hecho con nosotros? No nos alcanza el tiempo, el dinero, porque Dios ha hecho cosas muy hermosas, porque este es el Dios que tenemos. Envíen refuerzos, dijo Lars. En este momento podemos enviar refuerzos a otros países. No sé cuántos pueden decir y levantarse en esta mañana: yo quiero ir de refuerzo a otro lugar donde no hay palabra, donde se necesita que alguien abra la boca y hable de Dios. En esta mañana estamos gloriosos porque Dios está con nosotros, porque Dios ha sido bueno, sigue siendo bueno y lo será por siempre bueno. En esta mañana estamos contentos porque Dios siempre va a hacer que nosotros estemos de bendición en bendición. Así que, hermanos queridos, el Espíritu mismo da testimonio de todo. Nosotros estamos aquí por gracia, pero recuerda, y voy a volver a leer este versículo. Así que no depende de que quiere. No depende de que diga: no, es que yo voy a ir allá y listo. No, es porque Dios así lo quiere. Y en ocasiones Dios es tan bueno que nos permite que vayamos a lugares donde no es que Dios quiera que vayamos. Y pasamos por momentos para que entendamos que esto no depende de nosotros. Depende del que Dios tiene misericordia. Así que, mis hermanos, agradecerles por esta invitación en el nombre de Jesús y decirles que el trabajo en el Señor nunca jamás será en vano, que siempre va a venir una recompensa de parte del Señor para su iglesia. Y si le somos fieles al Señor, vamos a obtener los galardones y la recompensa de parte del Señor Jesús, que Él sí paga bien, que Él sí es un Dios que nos da recompensas, no paga según lo que nosotros seamos, sino Él mira las intenciones del corazón y nos da en abundancia de su gloria y su misericordia. Este es el Dios que tiene esta iglesia, y tengámoslo claro: el único Dios y todopoderoso, el Dios más grande, el único que existe y existirá, es el Dios de esta iglesia. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga. Les dejo este pensamiento en sus corazones y recuerde que esto no depende de nosotros. Esto depende de la misericordia del Señor. Obviamente que hay que en nosotros poner ese sentir y poner, digamos, el deseo y decir si quiero. Pero Dios es el que da el querer de su buena voluntad en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Bendiciones. Recuerde, Maranata, Cristo viene pronto. Tengo razones para alabarle. Hay
que cambió mi corazón. Jesús ha sanado mi vida, resucitó y por su gracia salvo soy. Usa tus manos, vamos a exaltar, que llegó el momento de celebrar. No hay espacio para llorar, vamos todos a cantar. Usa tus manos, vamos a exaltar, que llegó el momento de celebrar. No hay espacio para llorar, vamos todos a cantar. Yo siento gozo, yo siento paz, que solo en Cristo se puede encontrar. Yo siento gozo, yo siento paz, que solo en Cristo se puede encontrar. No hay problema que Él no resuelva. Abogado es mi Dios, en Él me encuentro seguro. Él es la roca de mi salvación. Usa tus manos, vamos a exaltar, que llegó el momento de celebrar. No hay espacio para llorar, vamos todos a cantar. Usa tus manos, vamos a exaltar, que llegó el momento de celebrar. No hay espacio para llorar, vamos todos a cantar. Yo siento gozo, yo siento paz, que solo en Cristo se puede encontrar. Yo siento gozo, yo siento paz, que solo en Cristo se puede encontrar. Usa tus manos, vamos a exaltar, que llegó el momento de celebrar. No hay espacio para llorar, vamos todos a cantar. Usa tus manos, vamos a exaltar, que llegó el momento de celebrar. No hay espacio para llorar, vamos todos a cantar.